dando inicio a esta conferencia del día de hoy, la conferencia número 15 de la fase B, que se titula El rayo de la creación. Una conferencia muy interesante que nos va a permitir comprender cómo es que está organizada la creación en el universo, y vamos también, al comprender esos órdenes que regulan esta manifestación física, vamos a poder llegar a ver con claridad cuál es el mapa para nosotros regresar a esa fuente original, porque todo lo que es esta creación física que nosotros podemos experimentar con nuestros sentidos, y las partes superiores de esa creación que no la podemos experimentar con esos sentidos, parten de una fuente, y esa fuente es el sagrado sol absoluto, que también es conocido, bueno, muchísimos nombres. Por ejemplo, se le conoce como la fuente primordial, se le conoce como Dios en las diferentes culturas, porque es de allí desde donde todo surge. Entonces, toda la creación surgió, pero existe un orden de la creación, y vamos a verlo. Nosotros fuimos descendiendo en ese orden hasta llegar al punto en el que nosotros nos encontramos aquí, que lo vamos a poder ubicar también al ver estos órdenes. Y así, al verlo, como les decía, vamos a ver cuál es ese mapa, cuáles son esos órdenes que debemos de ir ascendiendo para poder regresar a esa fuente de la cual todos partimos. Pero la idea es que regresemos con plena autoconciencia, porque nosotros bajamos aquí con un propósito. Ese propósito fue rescatar sabiduría, fue experimentar aquí la dualidad del bien y el mal, para llegar a despertar la conciencia, llegar a poder, digamos que reconquistar pues todo ese poder que hemos perdido, esas facultades perdidas, pero ahora con una plena autoconciencia que nos permita movernos plenamente a libertad en cada uno de estos órdenes, porque así como nosotros aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos, asimismo vamos a ser capaces de gobernar y de poder movernos en libertad y con plena autoconciencia en cada una de las partes de esta maravillosa creación. Bueno, ¿qué me parece siempre interesante antes de entrar propiamente en lo que es el rayo de la creación? Que es que diferenciemos un poquito lo que es el rayo de la creación de lo que es el rayo de manifestación, ya que es como muy común confundirlos, incluso suele llamársele al rayo de la manifestación, el rayo de la creación, pero realmente son dos cosas diferentes. Vamos a ver el rayo de la creación como esos órdenes en los cuales está ordenada, valga la redundancia, la creación universal. Y el rayo de la manifestación es a través de la cual las chispas emanan de ese sagrado sol absoluto y vienen a esta experiencia física. Existen 7 rayos a través de los cuales pueden bajar las chispas. Cada uno de esos rayos de manifestación es una vocación en particular. La sabiduría, digámosle que es universal, infinita, pero digámosle que cada ser se especializa en una rama, tiene una vocación en particular. Porque, por ejemplo, hablamos de seres autoconscientes. Si van estos seres a hacer una creación a nivel del universo, así como existen abajo ciencias, artes, técnicas, ¿verdad? Así a nivel universal también, cada ser tiene su vocación, cada ser tiene y desarrolla su sabiduría particular. Entonces, por ejemplo, existen estos 7 rayos que se le conocen como el rayo de la luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Así es como le conocemos aquí, así como los diferenciamos. Y cada uno tiene una vocación en particular. Por ejemplo, el rayo de Mercurio está muy asociado con lo que es la medicina, incluso se le conoce como el rayo de la medicina. Entonces ahí están todos los procesos de biología, sanación, etcétera. Hay todos los seres que vienen por rayo de Mercurio suelen tener mucha vocación para eso. Por ejemplo, está el rayo de Júpiter, y el rayo de Júpiter pues tiene mucha relación con lo que es la justicia, ¿verdad? Porque existe la ley divina, y los seres, por ejemplo, que regulan las leyes universales vienen por el rayo de Júpiter. Ahí es donde se especializa en esa área, en esa sabiduría. Por ejemplo, ustedes ven los arcontes, los arcángeles, ¿cómo se le llaman? Los ángeles de la muerte. Y ellos también tienen una vocación, vienen del rayo de Júpiter. O ustedes ven los seres que bajan
por el rayo de Venus. Eso se especializa más en lo que son las artes. Ahí está su vocación, en lo que es el diseño, lo que es la belleza, lo que es la música. Pues por ahí los artistas tienen vienen por ese rayo usualmente de Venus. Marte, por ejemplo, es el rayo de la fuerza, es el rayo de la guerra. Entonces existen esas sabidurías. Nosotros podemos y debemos, porque es parte del conocimiento de sí mismo, investigar, conocer, llegar a conocer por cuál rayo de manifestación fue que emanó nuestra chispa cuando bajamos del absoluto. Para eso nos va a permitir como concretar cuál es esa sabiduría, digámosle que cuál es esa vocación que vinimos a desarrollar, que traemos innata en nuestro ser. Incluso a veces nosotros nos encontramos en una existencia llevando a cabo oficios, haciendo cursos, dedicándonos a cosas que nada tienen que ver con nuestra vocación, y usualmente nos encontramos bastante frustrados en esas cosas que hacemos, sentimos como que no nos dan, digámosle que esa satisfacción interna, porque no nos estamos dedicando a lo que realmente es la vocación de nuestro ser. Pero cuando nosotros preguntamos astralmente, por ejemplo, le preguntamos al ser que nos diga por cuál rayo fue que emanamos, y nos pueden decir, por ejemplo, con números, con la cábala. Y ahí con la cábala podemos ver, por ejemplo, que el rayo de la luna es el número 1, o el rayo de Mercurio el 2, el rayo de Venus el 3. El cuarto rayo es el del Sol. Eso tiene que ver más como con lo de dirigir, con personas que tienen mucha vocación para el liderazgo, para el orden, para, bueno, muchas cosas. El quinto es el de Marte, que es el rayo de la fuerza, que también tiene mucha relación con lo que es el verbo, la enseñanza. De Júpiter, que es la justicia, pero Júpiter también tiene mucha vocación para lo que es la enseñanza, para lo que es el equilibrio. Es el sexto Júpiter, y el séptimo es el de Saturno. Entonces nosotros vamos a ir investigando, nos pueden dar información también astralmente sobre ese rayo, y entonces cuando uno investiga eso es muy interesante, porque como que uno comprende, pero con razón, o con razón a mí me gusta tanto esto, por razón siempre he tenido tanta facilidad para tales cosas. Por ejemplo, el rayo de la luna, que es el 1, es muy de la creación, de las artes manuales. Ese rayo también es muy dado a los cuidados de niños, tiene mucho talento para lo que es la maternidad y esas cosas, o por ejemplo, las plantas, y bueno, eso. Y por ejemplo, sabemos que el ser nos dice, somos venimos por el rayo de la luna, o el primer rayo, por ejemplo, y ya sabemos por ahí muchas cosas. El 2, que tiene que ver con la medicina, ese rayo de Mercurio, ahí también podemos comprender muchas cosas, o el de Venus, etcétera. Y así nosotros preguntamos e investigamos. Eso es algo muy, muy interesante de conocer, y también hay animarnos, tener un objetivo más para lograr el desdoblamiento astral consciente. Entonces, bueno, es el rayo de manifestación, que no tiene que ver con esta conferencia, porque en esta vamos a hablar del rayo de la creación, pero como que aprovecho ahí la oportunidad del tema para hacer esa pequeña aclaracioncita y animarles a investigar eso. Bueno, entonces ya entremos propiamente a hablar de lo que es el rayo de la creación. Todo el universo tiene un orden. La creación fue bajando desde que emana, desde el sagrado sol absoluto, que empieza la creación. Hay diversos órdenes en esa creación. Son 7 digámosle que a grosso modo, y vamos a estudiar cada uno de estos órdenes. Por ejemplo, el primer orden de la creación se le conoce como el protocosmos. Cuando hablamos del protocosmos, estamos hablando del conjunto de soles absolutos que existen. Cada universo del espacio infinito tiene un sol central, o un sagrado sol absoluto. La creación es infinita, existen infinitos universos, y cada uno tiene su propio sagrado sol absoluto. Digámosle que la reunión de todos esos sagrados sol absolutos, entonces es lo que comprende ese protocosmos, o primer orden, también conocido como el absoluto solar. Allá, en ese orden, en el absoluto, existe o está regido por una sola ley. Esa es la ley única, la ley del amor. Y digámosle que por ello, en ese orden,
se goza de plena libertad. Un ser que logra lo que es la autorrealización, un ser que hace el trabajo de subir esas 3 montañas de la iniciación, crearse completamente a sí mismo, liberar toda la conciencia atrapada en sus defectos psicológicos, fusionarse completamente con cada una de las partes de su ser y por último pues fusionarse totalmente con lo que es esa fuerza del Padre, pues queda convertido en un ser absoluto, un hombre absoluto, alguien que tiene completa libertad de movimiento a nivel de lo que es el universo, puede moverse a total libertad en este universo, en los demás universos, porque es alguien que se ha creado completamente a sí mismo. Entonces, ese es el propósito, es llegar allá, pero nosotros ahora mismo nos encontramos bastante abajo porque a medida que nosotros nos vamos alejando de ese primer orden, vamos entrando en mundos cada vez más y más complejos, donde se meten más leyes y donde ya la mecanicidad de esas leyes empieza a someternos y entonces empieza a aparecer sí lo que es el materialismo, lo que es el dolor. Entonces ahí hay un proceso que tenemos que reconquistar para llegar allá. Ese primer orden vibra, todo en el universo vibra, mientras más elevada la vibración, pues más arriba nos encontramos. Ese primer orden vibra con una nota que es la do superior, esa es la nota que queremos conquistar. Y bueno, ahí vemos, está compuesto por todos esos soles espirituales, soles se dice que centellantes de una belleza increíble, que obviamente los astrónomos con sus telescopios, con su ciencia pues materialista jamás van a poder llegar a percibir, porque estos son soles plenamente espirituales. Ese es el primer orden. Ya entrándonos en cualquiera de esos universos que existen en la creación sin fin, un universo, adentro de ya eso es un segundo orden. Y ese segundo orden se le conoce como el Ayocosmos. Un universo está compuesto por millones y millones y millones de galaxias, ¿ok? Ese universo ya ahí dentro, ya estamos hablando de que nos encontramos en la máquina. Allá afuera, en ese protocosmos, pues era, digámosle, que la plena libertad. Solamente regía la ley del amor, total libertad. Pero ya entrándonos, pues ya empieza a entrar la mecanicidad. Ahí nos metemos en la máquina, que es el universo. Y esa máquina, ahí en ese segundo orden, está regida por 3 leyes. Ya ahí hay una mecánica. Y esas 3 leyes son la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo. Ese segundo orden está o vibra con lo que es la nota Si, y a ese segundo orden se le conoce como el mundo logoico, porque es en este orden donde se llega a manifestar ese logos que permite la creación. Por ejemplo, un ser autorrealizado que se encuentra, que vive, que vibra con el primer orden, si quiere manifestarse en esta máquina, ¿verdad? Y entrar y llegar a crear algo en un universo, pues es en ese segundo orden donde puede manifestar esa capacidad creadora, porque allí ese ser que ya es plenamente, digámosle, que tiene integradas sus fuerzas, sus 2 polaridades, la pasiva y la activa, que es la femenina y la masculina, pues entrando a ese segundo orden se desdobla el padre y la madre, y entonces de esa unión surge la tercera fuerza, que es el fuego, que es el Cristo, que es el Logos, que ese ser ya puede manifestar a través del verbo para con un mantra dar creación en el universo a cualquier cosa, o con un mantra también destruir cualquier cosa que sea necesario ya destruir en el universo, integrar átomos o desintegrar átomos. Ya esos seres a esas alturas lo pueden hacer. ¿Quiénes se pueden ya mover de los que vamos de aquí abajo para allá arriba? ¿Quiénes ya se podrían estar moviendo libremente en ese segundo orden? Pues seres maestros que ya se encuentren haciendo el trabajo de la tercera montaña, que están ahí trabajando para llegar a integrar en sí mismos esas 3 leyes, que son las leyes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
en la conferencia de la tercera montaña, que vimos no hace tanto, estuvimos hablando de ese punto. Pero en conferencias posteriores de fase B también vamos a seguir hablando un poquito más sobre lo que es el proceso de la autorrealización, que es lo que se tiene que hacer en este trabajo de la tercera montaña, cómo esas fuerzas deben fusionarse en nosotros. Entonces un ser que ya se encuentre en ese punto, en su trabajo interior hacia la iluminación, hacia la autorrealización, ya se mueve a libertad en este segundo orden, es decir, que ya se puede mover en lo que es el universo, son las galaxias del universo, ya se puede mover. Claro, no puede penetrar al sagrado sol absoluto y quedarse por allá porque tiene que terminar el trabajo aquí de fusionarse. En el absoluto no se puede ingresar cuando se tiene, digamos que las tres leyes, sino que hay que fusionarse, llegar a la unidad para poder ingresar. Y ese ser que está ahí todavía trabajando tiene que terminar de fusionar en sí esas tres leyes para que pueda entrar y pueda quedarse, ya pueda moverse a plena libertad en lo que es ese primer orden. ¿Okay? Bueno, ese es el segundo orden de la creación. Ahora, si vamos ya entrándonos un poquito más o bajando en lo que es ese rayo en la creación, nos vamos a encontrar con un tercer orden. Y ese tercer orden se le conoce como el macrocosmos. Aquí ya nos metemos a una galaxia en particular. De esas millones y millones de galaxias que componían lo que es el Yocosmos, cuando hablamos de una galaxia tomada por separado, de cualquiera de todos esos millones, esa es un macrocosmos. La nuestra, que sabemos que se le conoce como la Vía Láctea, es un macrocosmos, es una de esas galaxias. Existen galaxias de materia, existen galaxias de antimateria, y bueno, cualquiera de ellas es un macrocosmos. Una galaxia, un macrocosmos, está compuesto, como sabemos, de millones y millones de sistemas solares. Por ejemplo, ustedes ven aquí una imagen de la galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene un sol central. Ese sol central, el de la Vía Láctea, se le conoce como el sol Sirio, que por ejemplo veíamos en la fase A, cuando hablábamos de la transmutación de fuerzas cósmicas, enviamos la energía hacia el sol Sirio, la bajamos al corazón. Esa es el sol central de este macrocosmos o de esta galaxia, donde se envía esa energía para ser purificada. Entonces, bueno, así mismo, en esa galaxia que ustedes ven ahí, todos esos puntitos que ustedes alcanzan a ver por ahí, esos son soles de sistemas solares. Ahí alrededor de esos puntitos brillantes hay un sistema solar. Nuestro planeta en esa galaxia es como uno de esos polvitos que se ven por ahí de tantos millones y millones de sistemas solares que existe en una galaxia. Un macrocosmos está regido ya por 6 leyes, o sea que hay un nivel mayor de limitaciones de las que existe en un Yocosmos, ya se rige por 6 leyes. La vibración también es más baja, es más densa. Aquí se vibra, un macrocosmos vibra con la nota musical La. Y bueno, ¿quiénes se pueden mover? De los que están trabajando ya para llegar a la autorrealización, ¿quiénes ya se pueden mover a nivel del macrocosmos? Aquellos que ya hayan completado su primera montaña de la iniciación, que hayan tomado camino directo, cuando se les puso la edición del camino, fueron ese revolucionario que dijo, sí, yo me voy a autorrealizar, y tomó camino directo, y ya habiendo creado su alma humana, se unió a su alma divina y pasó a esa segunda montaña, ya nació el Cristo y pasa a esa segunda montaña, esos ya se pueden mover a nivel de un macrocosmos, es decir, que tienen libertad de movimiento en lo que es la galaxia en la que se encuentran y también en galaxias circunvecinas por ahí. Todavía no se pueden mover a nivel así del universo como los que están ya en la tercera montaña y se mueven en el Yocosmos, pero ya ahí se ha ganado un nivel importante de, digámosle que de libertad, ¿verdad? Porque ya se puede mover a nivel de lo que es el macrocosmos. Bueno, pasando ahora, bajando un poquito más en ese orden de la creación, en ese rayo de la creación, nos encontramos con un cuarto orden, que se le conoce como el deuterocosmos. Aquí es cuando ya, de entre todos esos sistemas solares que había en lo que era el macrocosmos, nos metemos en uno de ellos. Por ejemplo, nuestro sistema solar es uno de ellos. Este sistema solar se le conoce como el sistema solar de Ors, porque nuestro Sol se le
conoce como el Sol de Ors. Este sistema solar, por ejemplo, está compuesto de varios planetas. Este deuterocosmos está regido por 12 leyes y vibra ya con la nota musical Sol. Es una nota pues ya de una vibración más baja. ¿Quiénes se pueden mover digamos que libremente en lo que es el deuterocosmos? Pues aquellos que ya hayan creado sus cuerpos solares, aquellas personas que hayan regenerado su cuerpo físico, regenerado su cuerpo vital, creado su cuerpo astral, mental y causal. Por ejemplo, aquellos que cuando llegan a la decisión del camino, escogen por ejemplo el camino del nirvana, su libertad de movimiento llega hasta aquí, hasta el deuterocosmos. Es decir, ellos tienen libertad de movimiento en lo que es el sistema solar y en algunos sistemas solares circunvecinos, o privanos mueven incluso en sus naves espaciales ahí de un sistema solar a otro, pero hasta ahí está limitada su libertad. ¿Por qué? Porque nosotros, a medida que vamos avanzando en el trabajo sobre nosotros mismos, que vamos gobernándonos a nosotros mismos, que vamos creando cuerpos cada vez más y más sutiles. Ustedes ven que en segunda montaña se crean cuerpos de oro, en tercera montaña se crean cuerpos de luz y nos vamos liberando de todo lo que es el ego, pues asimismo vamos ganando la capacidad de poder movernos en esferas pues más sutiles, más espirituales, más sublimes. Y aquellos que toman el camino del nirvana se quedan ahí estancados al nivel de hombre. Llegan a crear su alma humana, cierto es, se convierten en hombres verdaderos, cierto es, pero quedan limitados solamente a este nivel. Por eso es que nosotros siempre estamos haciendo una invitación a reflexionar en esto, a meterle revolución al trabajo interior, a que tengamos como claro el norte, para dónde es que vamos, qué es lo que queremos realmente conquistar, para que no nos quedemos estancados en el camino, para que cuando estemos en esa decisión del camino, pues no seamos de esos 999 de 1000 que escogen el nirvana, porque ya es más sencillo, porque ya no tengo que enfrentarme con esa segunda montaña y todo el drama del Cristo, me quedo hasta aquí. Nos quedamos, pero bueno, limitados solamente hasta este cuarto orden. Bueno, sigamos, ¿verdad? Sigamos esta travesía. Cuando nosotros nos metemos ya más profundo, bajamos más en lo que es el rayo de la creación, entonces nos estaríamos metiendo en uno cualquiera, un planeta de esos que estaban en un sistema solar. Entonces, ese quinto orden sería el mesocosmos. Un planeta cualquiera del universo sin fin es un mesocosmos, independientemente de la galaxia en que se encuentre. Eso es un mesocosmos. El mesocosmos está regido ya por 24 leyes. Imagínense, si en un ayocosmos estábamos solamente a 3 y ya había mecanicidad, regidos por 24 leyes, pues ya un sistema, un planeta, pues ya está regido a mucha materialidad, ya está regido a muchas limitaciones. Y la vibración obviamente es mucho más densa. Un planeta vibra con la nota musical Fa. En un planeta pues encontramos millones y billones de habitantes. Y todo planeta tiene su sol central. En el centro, en el núcleo de un planeta, está el sol, donde vive el regente de ese planeta, que en el caso de nuestro planeta Tierra, ese sol central, ese regente, se le conoce como Melquisedec. Ese es el quinto orden, ese es el mesocosmos, que en nuestro caso todos estamos ahí habitando este mesocosmos que se le conoce como la Tierra. Ahora, debemos saber que este planeta Tierra no es para nada el único planeta habitado que existe en el universo. Para nada. Existen muchísimos millones de planetas habitados en el universo. Incluso existen tantos planetas en el universo como arenas ustedes pueden encontrar en el fondo del mar. O sea, tratemos de imaginar un poquito lo que es la inmensidad de la creación. Y a veces nosotros estamos aquí en este planeta con nuestra pobre y limitada ciencia materialista y los microscopios y que la sondita que se puede enviar allá a Marte y que la sondita que se logró enviar a la Luna y que si encontramos agua allí y no somos capaces de percibir más que lo que nuestros limitados sentidos físicos atrofiados encima de todo por la degeneración nos pueden permitir ver
comprender lo que nuestra mente limitada y atrofiada por la degeneración nos logra permitir razonar, comprender. La verdad, no nos hacemos conscientes de la majestuosidad de la creación y no podemos siquiera percibirla. Pero una persona que empieza a despertar su conciencia, que empieza a despertar sus facultades internas, que empieza, por ejemplo, a moverse conscientemente en otras dimensiones, por ejemplo, ustedes se salen a un desdoblamiento astral, un desdoblamiento mental y salen del planeta y pueden percibir muchas cosas. Ustedes se hacen los méritos para que les lleven astralmente a visitar otro planeta por ejemplo, de este sistema solar, y van a ver que hay planetas habitados en este mismo sistema solar. Claro, debemos saber que, por ejemplo, en este sistema solar, los más degenerados que hay somos nosotros. El planeta Tierra es una escuela bastante pesada, porque es una escuela que tiene mucho ego y tiene una inconsciencia terrible, pero en otros planetas existen niveles mayores de conciencia y ellos, imagínense, si nosotros se dice que usamos un 10% del cerebro y creemos que hacemos un mundo, imagínense seres que sí pueden usar plenamente sus capacidades, no se van a dejar fotografiar de nosotros, no se van a dejar publicar en los periódicos o volverse morbo de los habitantes del planeta, no van a dejar tampoco que lleguemos nosotros con toda nuestra degeneración a sus planetas a corromper esos planetas. Entonces, a veces los seres humanos no nos hacemos conscientes de nuestro estado y ves que soñamos con que nos vamos a ir, vamos a conquistar Marte, que vamos a conquistar no sé a dónde, y no va a ser cierto. O sea, hasta que una persona no trabaje en sí mismo, no se desarrolle a sí mismo espiritualmente, no se crea a sí mismo internamente, no se limpie, no se purifique a sí mismo de tanto ego, de tanta ignorancia, de tanta corrupción que tenemos todos en nuestro interior, pues eso no va a ser más que sueño. Porque si nos salimos, por ejemplo, del planeta para que vayamos a otro, ni siquiera estos cuerpos lo resisten. Ustedes ven que los astronautas de aquí, que a lo más llegaron ahí a la Luna, y los que llegaron ya llegaron con secuelas serias por la presión, porque los cuerpos que tenemos en el estado degenerado en que están no soportan subir a esos niveles de vibración. Ustedes pueden ver que cada orden tiene un nivel de vibración. Queremos salir del planeta, pero no tenemos las condiciones ni psicológicas, ni físicas, ni biológicas para hacerlo. Entonces no hacemos más que soñar, y soñar cuando el punto es despertar del sueño, es despertar la conciencia para que podamos llegar a movernos a voluntad y conscientemente en otros planetas, en otros sistemas solares, en otras galaxias, en el universo, y por salirnos, porque el punto de autorrealizarse no es quedarse en la máquina, es salirse de la máquina, es conquistar a la máquina, es ser un ser plenamente autoconsciente. Entonces, bueno, ese es el quinto orden. Si ahora entramos o vemos a uno de esos habitantes, cualquiera que encontramos en un planeta, ahí nos encontramos con el sexto orden de la creación. Ese sexto orden se le conoce como el microcosmos, y cada uno de nosotros es un auténtico y legítimo microcosmos. Y no solamente nosotros, o sea, cualquier habitante del universo, en cualquiera de los planetas, es en sí mismo un microcosmos. Piense que es interesante la misma palabra, microcosmos, quiere decir cosmos o universo, ¿verdad? En miniatura. ¿Por qué es así? Porque realmente nosotros en nuestro interior, nosotros mismos somos una representación en miniatura de ese cosmos, de ese universo. Todo lo que existe fuera de nosotros existe también adentro, en nuestro interior, a nivel micro. Por eso es que hace tanto sentido aquella frase que se encuentra, por ejemplo, en el templo de Apolo en Grecia, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, porque el universo y toda la divinidad reside también en nuestro interior. Por eso el trabajo es conocerse a sí mismo. Nosotros no podemos pasar, qué sé yo, la vida entera estudiando esta ciencia, la otra, desarrollando este conocimiento, aquello, el otro, observando fenómenos que tal, y realmente nos vamos a quedar siempre estancados, porque el camino no es hacia afuera, es hacia adentro. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, si nos gobernamos a nosotros mismos,
Si internamente subimos nuestros niveles de vibración, ¿verdad? Desarrollamos plenamente nuestra conciencia, entonces por correspondencia se va a empezar a desarrollar nuestro interior, a abrir una serie de sabidurías que nos van a permitir comprender y conocer todo lo que es el universo. Vamos a desarrollar nuestra divinidad interior porque Dios se encuentra adentro de nosotros mismos y entonces vamos a poder comprender y conocer la divinidad que se encuentra en el exterior. Nosotros, este microcosmos, está regido por 48 leyes. Y si nosotros examinamos la célula germinal del microcosmos hombre, vamos a encontrar 48 cromosomas, que son la viva representación de esas 48 leyes. Claro, la ciencia materialista hasta ahora ha podido ver unas 46 leyes, y esto es porque no puede percibir la ciencia materialista la parte etérica, que es la parte superior de la materia, y 2 de estos cromosomas son de tipo etéreo. Entonces, por eso la ciencia materialista todavía no los ha podido dilucidar, pero la verdad es que nuestra célula germinal está compuesta por 48 cromosomas, que son la representación de esas 48 leyes que a nosotros nos rigen como humanos, que nos someten, al cual estamos realmente sometidos hasta que aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos. Muchas de esas leyes, varias de esas leyes, nosotros las estudiamos aquí en el curso de conocimiento de sí mismo. Por ejemplo, estudiamos la ley de la evolución, de la involución, la ley del karma, la ley del dharma, de la revolución. Recientemente estuvimos estudiando la ley del péndulo. En la conferencia 2 estudiamos la de retorno, la de recurrencia. Vamos a estudiar las leyes de octavas, las leyes de entropía. Y la importancia de nosotros ir estudiando estas leyes es aprender a trascenderlas, porque nosotros vivimos sometidos por mucha mecanicidad, nos somete esta mecánica universal a lo que es la materia, a lo que es el dolor. Pero cuando uno empieza a comprender la razón de ser de estas leyes y uno aprende a trascenderlas conscientemente, uno se va liberando, ¿okay? En nuestro cuerpo, bueno, este microcosmos está regido por lo que es la nota Mi. Nuestro cuerpo ahora mismo, el astral lunar, porque está en un estado lunar hasta que lo creemos, se rige por esa nota Mi. Nosotros nos doblamos astralmente y nos podemos mover pues en lo que es este planeta. Pero nuestro cuerpo vital lunar tiene una vibración más baja y vibra con la nota musical Re, porque se encuentra ahora mismo en lo que es el limbo. Y nosotros ahora mismo estamos a nivel límbico, estamos vibrando con la nota musical Re. Y nuestro cuerpo físico, pues lunar, vibra con la nota musical Do. Esto nos deja comprender que nosotros ahora mismo estamos manejando una vibración bastante baja. Estamos moviéndonos aquí a nivel físico en un Do inferior. Y la idea es que hagamos un trabajo interior de empezar a elevar nuestros niveles vibracionales para llegar a vibrar con una nota Do superior, que es la del Sagrado Sol Absoluto. Pero para hacer eso tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Y la conquista se va a dar cuando lleguemos a hacernos conscientes de lo que es el séptimo orden, que vamos a ver ahora, y empecemos a hacer ese trabajo para empezar a ascender. Nosotros, ustedes pueden ver que estamos constituidos, los seres humanos, por muchos habitantes. O sea, nuestra psicología está cargada y cargada de habitantes. Así como en un planeta hay millones y millones de habitantes, en nuestra psiquis hay millones y millones de yoes o defectos psicológicos o formas negativas de ser, el ego, lo que se le conoce como el ego, y todos sus detalles, esa multiplicidad que tenemos adentro, que no somos un individuo consciente, porque ahora mismo sentimos de una manera, ahorita sentimos de la otra, más ahorita de aquella, pensamos así, pensamos así, pensamos acullá, sentimos esto, después sentimos aquello, después sentimos lo otro, cambiamos de idea, ahora me gusta esto me desagrada. O sea, tenemos un infierno en nuestro interior, y esos yoes nos someten en un infierno a nivel psicológico, nos someten en lo que es el séptimo orden, que así como existe adentro de nosotros, pues también existe afuera. Ese séptimo orden se le conoce como el tritocosmos o los mundos infiernos. A nivel externo, si ustedes van a la parte interna de cualquier masa planetaria, ustedes van a encontrar los mundos infiernos. Obviamente no a nivel físico, no
usted va a hacer un hoyo y se va a encontrar ahí con las infradimensiones o las dimensiones inferiores, porque digámosle que a nivel energético, a nivel psicológico, ustedes entran, por ejemplo, astralmente quieren ir a visitar el tritocosmos o las infradimensiones, ustedes se desdoblan y entran en cualquier agujero dentro del planeta y se van a encontrar ahí con el primer círculo, que es el del limbo, que está regido por 96 leyes, imagínense, el doble de las leyes que está regido este plano físico en el que nos movemos normalmente. El limbo está regido el doble de leyes, el doble de condicionamiento, el doble de dolor del que se puede experimentar aquí en el mundo físico, el doble de mecanicidad. Pero esa es la primera capa, porque el tritocosmos está subdividido en 9 círculos, que se le conocen como los círculos dantescos. Entonces el de la luna, que es el del limbo, se rige por 96 leyes. Pero ustedes bajan al círculo de Mercurio y ahí está regido por 192 leyes. Ustedes bajan más profundo en esos mundos infiernos, en lo que es el círculo de Venus, y ahí 384 leyes son las que someten a las criaturas involucionantes. En un círculo más profundo, que es el del Sol, se duplican las leyes, entonces 768. En el de la ira, en el de Marte, ahí encontramos que se está regido por 1536 leyes, y así sucesivamente. Vamos bajando por ejemplo, después del de Marte, ¿cuál es que va? El círculo de Júpiter, si no estoy mal, y bueno, por ahí van bajando las infradimensiones. En la próxima conferencia vamos a hablar en detalle de lo que es ese tritocosmos, de lo que es esos mundos infiernos, cuál es su razón de ser y cómo están subdivididos, pero ese es el tritocosmos, esos mundos infiernos. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros tiene carga con su infierno interior, porque como es afuera, es adentro. En nuestro infierno interior, que está ahí en nuestro bajo vientre, donde están esos, digámosle, todos nuestros defectos psicológicos, ahí está atrapada 97% de nuestra conciencia. O sea, que hay que hacer un trabajo para eliminar todos esos demonios, diablos que tenemos adentro, que se manifiestan de instante en instante, llevándonos a experimentar todas esas leyes, nos las someten, porque ustedes ven que se nos manifiesta, por ejemplo, ante una circunstancia, un yo de la ira, y esos yoes de la ira nos someten a una cantidad de leyes que no podemos pensar, no podemos reflexionar. Eso es reaccionar, eso es violencia, eso es dolor, eso es venganza, eso, en ese mundo de la violencia en que nos mete la ira, eso es un infierno. O una persona se mete, por ejemplo, en un estado depresivo, y eso es un infierno. O sea, nos someten con tantas leyes, no podemos a veces ni levantarnos, no podemos mirar arriba, el mundo se pone como oscuro, no aparece salida, como que se nos estrecha la vida, estrechita, 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 así, metidos en un infierno, porque se nos están manifestando en nuestro interior yoes muy pesados, esos yoes de la depresión, esos yoes de la lástima de sí, un yo suicida, es un yo terriblemente pesado que mete a cualquier persona a vivir en carne propia o lo que es un infierno. O ustedes ven un yo de los celos, qué infierno es tener montado un yo de los celos, qué paranoia, qué esclavitud. Y así, si vemos cualquiera de los defectos psicológicos, si empezamos a autoobservarnos y ver cómo se manifiestan en nosotros, nos vamos a dar cuenta que literalmente nosotros esos yoes nos viven metiendo de instante en instante, de forma psicológica, en un infierno. Para nosotros liberarnos de toda esa pesadez, para empezar a poder llegar realmente a ascender, a ver la luz, a movernos a libertad y con conciencia, hay que hacer un trabajo serio. Hay que empezar a eliminar todos esos yoes diablos que tienen atrapada el 97% de nuestra conciencia. Entonces tenemos que empezar a hacer ese trabajo para empezar a liberarnos de tantas leyes, de tanta mecanicidad. Como mecanicidad, nosotros somos terriblemente mecánicos. Nosotros solamente sabemos reaccionar a lo que dice el yo. Que si pasa una situación desagradable, ahí reaccionamos, que si alguien nos dice algo feo, o nos critica, o nos calumnia, ahí a reaccionar mecánicamente, a llegar metidos dentro de todas las leyes que manejan nuestros yoes. No somos libres, somos esclavos, vivimos sujetos y sometidos a la voluntad de nuestros defectos psicológicos. Entonces aspiramos
a una libertad, aspiramos a la paz, aspiramos a la conciencia, aspiramos a vibrar en amor y a subir en dimensiones y no sé qué más, pero ¿cómo va a ser eso posible si estamos cargados y requete cargados de ego? Entonces hay que hacer un trabajo serio. Esto no es de palabras bonitas, esto no es de yo creerme que ya soy iluminado y creer que tengo aquí el tercer ojo abierto y que sí, que ya yo veo la luz. No nos autoengañemos, o sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Hay que hacer un trabajo sobre sí mismos, porque de ahí, de ese trabajo sobre sí mismo, ese trabajo de conocerse a sí mismo, es de donde va a salir toda esa sabiduría, toda esa experiencia, todo ese amor que nosotros vinimos a rescatar a este orden. Porque no vinimos y caímos aquí a este infierno en que nos encontramos ahora de gratis o porque sí, o porque sé yo, porque a una divinidad le dio la gana de escupirnos y mandarnos aquí. No, realmente todos estamos aquí a voluntad. Vinimos porque queríamos. Y más a una escuela tan pesada como la que nos metimos aquí, fue porque vinimos a buscar esa sabiduría. Porque sí, porque sabíamos que podíamos hacerlo. Claro, es duro, claro, es difícil. Levantarse, eso es para hombres, pero ese es el punto. Salir de este estado de debilidad, salir de este estado de animales racionales, mecánicos, reaccionarios y empezar a elevarnos en conciencia para ir conquistando progresivamente esas 24 leyes, luego esas 12, luego esas 6, luego esas 3, hasta regresar al absoluto y movernos con plena libertad en todo el universo. ¿Cómo nosotros vamos a regresar? ¿Cuál es el camino para ir para allá? ¿O cuáles son las herramientas más bien que nos van a permitir subir? Pues trabajar en los 3 factores para la revolución de la conciencia. Aprender a morir en sí mismos, aprender a autoobservar esos yoes, esos defectos psicológicos que se nos están manifestando de instante en instante. Desde que abrimos los ojos en la mañana y hasta a veces hasta antes de abrirnos, ya estamos ahí pensando. Y hay este yo que está pensando y planeando aquello, y está este que está especulando lo otro, y está este que está sintiendo este fastidio porque se tiene que levantar, y está este que se acuerda de... Y ahí abrimos los ojos y ahí viene el tren de pensamientos, de emociones, de reacciones. Y ahí están cada uno de los defectos psicológicos donde está tapada nuestra conciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a morir a esos yoes para liberar, ir liberando esa esencia, para empezar a usar sabiamente esa energía, no entregársela así de gratis a esos yoes que todos los días nos dan una cuota de energía cuando nos acostamos a dormir, pero eso es nada más levantarnos para que empiecen los yoes a chuparnos. Entonces se nos monta la pereza y nos chupa energía. Se nos monta la crítica, nos chupa energía. Se nos monta un mal humor y ahí se nos chupa energía. Si nos identificamos y terminamos discutiendo con alguien, ahí hay demás. Si nos emocionamos y entonces desgastamos energía en tanto, ay, qué lindo, qué aquello, qué lo otro, qué majestuoso. Y ahí en toda esa emoción desbordante, supuestamente muy bonita, supuestamente muy placentera, como no hay conciencia, como no hay equilibrio, hay un sobredesgaste de energía. Y peor aún, como no hemos dejado de fornicar, ¿qué va a pasar? Que vamos al sexo y ahí acabamos de matarnos sacando la energía vital creadora de nuestro cuerpo cuando nos vamos a crear a sí mismos. Porque hay que morir, pero también hay que nacer. Hay que crear unos cuerpos internos, hay que empezar a tener, regenerar los cuerpos físico, vital, crear cuerpo astral, mental, causal, unirnos al búdico y átmico y después llevar esos cuerpos a unos niveles superiores de purificación, y con eso hay que hacerlo con energía. Y esa energía sexual debe estar dentro siempre de nuestro cuerpo para que podamos ir a las prácticas sexuales con una pareja estable del sexo opuesto a transmutar esa energía. Porque esos cuerpos que tenemos que crear se crean en nuestra columna vertebral, con el sabio uso que le damos a esa energía. Y debemos también, muy importante, el tercer factor para la revolución de la conciencia, sacrificarnos por la humanidad. ¿Qué es sacrificarse por la humanidad? Compartir con la humanidad este conocimiento. Ayudar a que otros seres, que aquí todos vinimos por algún rayo de la manifestación, a buscar sabiduría aquí, a tener esta experiencia, pero caemos en el sueño, caemos en la inconsciencia, caemos en la fascinación de la personalidad, creemos que esto físico es lo real, incluso le llamamos a esta la vida real, cuando esto de real no tiene absolutamente nada porque esto es una ilusión. Esta parte física es
es un programa, es una máquina. Lo real está muy por encima. Esto no es la vida real, hay que despertar. Estamos tan identificados con el personaje, con este cuerpo que es una existencia de nuestras múltiples existencias y creemos que esto es lo que nosotros somos, idolatramos este cuerpo, queremos darle por aquí, estirarlo por allá, ponerlo por aquí, hacerle qué sé yo qué, tener dinero, tener fama, tener prestigio, como si esto fuera lo importante, como si esto fuera lo real. Y nunca logramos una verdadera felicidad, jamás, porque por estar tan materializados, buscamos la felicidad en el placer y el placer a lo único que lleva es al dolor, porque esa es la dualidad del yo, del ego, y todos nos movemos aquí por el ego. Pero si ya tenemos el conocimiento, si ya empezamos a reflexionar, si ya empezamos a trabajar, si ya empezamos a experimentar esto y empezamos a comprender que esto no es lo real, que nosotros todos debemos y podemos aspirar a cosas muy superiores, que realmente cada uno de nosotros es una divinidad en potencia, pero lo desconocemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Compartirlo con los demás hermanos de la humanidad. Jamás forzándolos, jamás, porque a nadie se le puede forzar a despertar, si no quieren no lo va a hacer. Pero si nosotros tenemos, o sea, desarrollar ese amor de yo compartirlo con todo el mundo, hacérselo llegar de cualquier manera a todas las personas del mundo, para ver si alguien por ahí ya está listo y quiere despertar y vea eso y dice, ah, sí, por ahí, mira, eso es lo que estaba buscando tanto tiempo. Eso nos permite desarrollar el amor. Y el amor es lo que eleva los niveles vibratorios. Recuérdense que la única ley que existe allá arriba en el absoluto es la ley del amor. Para empezar a ascender, lo que nos da el impulso para ir ascendiendo es el amor que desarrollemos. Lo que nos da la fuerza para morir, lo que nos da los méritos para nacer, es el amor que desarrollemos. Y ese amor se desarrolla venciendo el egoísmo, venciendo los miedos que nos limitan para compartir con el resto de los hermanos de la humanidad el conocimiento. Nos llenamos de miedo porque estamos llenos de defectos psicológicos, porque nuestra vibración es muy baja. Entonces le tememos a qué vaya a decir el otro, a que si se va a burlar de mí, a que si va a pensar que soy un loco, que soy un fanático, a que si... O sea, es porque estamos muy abajo, es porque estamos muy materializados, es porque creemos que eso que la persona pueda pensar de uno es tan importante, ¿verdad? Que si me van a rechazar, uy, qué cosa tan grande. Y cuando lo verdaderamente grande, grandioso, maravilloso, es que alguien llegue a comprender cuál es el motivo de su existencia. Y si uno puede ser esa fuente que le llevó a otro, eso que le permitió como ese sacudón para empezar a buscar, para empezar a cuestionarse, para empezar a trabajar sobre sí mismo, qué valioso, qué hermoso, a eso es algo realmente trascendente. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros volver, empezar a morir, empezar a nacer y empezar a sacrificarnos por la humanidad. Ese es el camino y bueno, esa es la invitación de estas conferencias que estamos brindando pues de forma gratuita, así como mismo nosotros las recibimos de otras personas, las compartimos con ustedes, que esa es la idea. Que ustedes, aparte de que practiquen, para que lo comprueben, para que lo verifiquen, para que lo empiecen a vivir, pues también se motiven y empezar a compartirlo con más personas, como ustedes quieran. Estoy compartiendo las conferencias, pues repartiendo invitaciones, volantes, videos, abriendo una sala de conferencia presencial, como ustedes quieran. El punto es que entre todos hagamos la unión hace la fuerza y que entre todos nos animemos a llevar este conocimiento, pues ojalá a toda la humanidad, para que el que así lo quiera, pues tenga las herramientas para lograr ascender, para lograr elevarse. Y el que no quiera, pues se le respeta completamente su libertad de albedrío. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, el rayo de la creación. En la próxima conferencia, bueno, en las próximas 2 conferencias, los próximos 2 martes siguientes, vamos a hablar en detalle del tritocosmos. Vamos a ver cómo son esos círculos dantescos, que son 9. La próxima conferencia vamos a ver los 3 primeros 5 y en la siguiente vamos a ver los últimos 4. ¿Cómo es que se da ese proceso de involución en el planeta Tierra? Cuando una persona bota sus 108 existencias en un ciclo, sin despertar la conciencia, debe pasar por un proceso de involución, un proceso de purificación, que eso es pasar por el infierno.
no es eterno, sí se hace, ese proceso se hace largo, tedioso y doloroso y parece una eternidad, pero no es realmente como se cree por ahí que el infierno es eterno, no lo es, pero lo que sí es que es real. Y cada uno de ustedes puede investigarlo, puede desdoblarse, puede pedirle al ser que si tiene los méritos le permita ir a ver un poquito de lo que es el infierno, los círculos dantescos, para que ustedes perciban que sí es una realidad, pero lo interesante es comprender cuál es la razón de ser. Porque si nosotros agotamos las oportunidades que se nos dan para crear un alma, que se nos dan 3.000, y en cada una de esas 3.000 se nos dan 108 existencias como humanos para que en una desarrollemos esa alma, nos autorrealicemos. Si no lo hacemos, si agotamos esas 108 vidas y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, entonces, ¿qué le toca a esta máquina? ¿Qué le toca? Pues le toca liberar esa esencia involuntariamente, y eso se libera a puro dolor. Ahí se van arrancando esos yoes que van muriendo en su propia ley. Vamos a ir viendo, les digo, en las próximas 2 conferencias, cada uno de esos círculos, cuáles son los yoes que se van a liberar o sí, a eliminar completamente con dolor en cada uno de esos círculos, las condenas que van a padecer cada uno de esos yoes porque van cargadísimos de karma, la fornicación, la avaricia, la gula. Bueno, vamos a ver cómo es todo ese proceso que nos va a llevar a que esa esencia pueda salir otra vez limpia para poder tener una nueva oportunidad. Sale con 3% de conciencia, 97% de inocencia, a ser conectada a un nuevo giro de esos 3.000 en la rueda del samsara. A ver si en esa nueva vuelta sí ya se anima ese ser, esa chispa, esa esencia a poder autorrealizarse. Entonces, bueno, vamos a estar estudiando eso en la próxima conferencia.